Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Perfecto. Bueno, vamos Hola, a... buen día. Buen día, Catalina. Vamos a empezar entonces con nuestra sesión número 4. Quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a Sandra Asir por la invitación, al CIAP por la organización. Realmente muy contenta de estar aquí. Y bueno, vamos a tener en esta ocasión 3 ponencias, la de Marta Rodríguez Pérez, Catalina Saldaña Lagos y José Luis Gamarra, que ya tenemos a nuestros 3 participantes por aquí. Había pensado en ese orden, si les parece bien, primero Marta, luego Catalina y finalmente José Luis. Voy a pasar a presentar a Marta. Marta Eugenia Rodríguez Pérez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es jefa del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, es profesora de Historia de la Medicina y Bioética Médica, expresidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son medicina en el periodo virreinal y siglo XIX, enseñanza de la medicina, salud pública, publicaciones periódicas. Es autora de más de 200 publicaciones, entre capítulos de libros y artículos. También pertenece a diversas academias, en particular la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia Mexicana de Cirugía, entre otras. Hoy nos trae su ponencia titulada Los anales de la Asociación La Rey en el México del siglo XIX y la circulación del conocimiento. Muy bienvenida, Marta, te escuchamos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todo el auditorio. Y qué gusto, pues sí, por lo menos enlazarnos por este medio, ya que no podemos estar de manera presencial. Bueno, yo les voy a platicar sobre una publicación periódica que surge en México en el siglo XIX. Hay mucho interés en México en el siglo XIX por las publicaciones periódicas que sirven para entablar diálogos con los colegas, y siempre se dijo que era mejor una publicación periódica que un libro porque actualizaba más al lector y finalmente era más accesible, ¿no? más barato que un libro. Los anales de la Asociación La Rey datan de 1875 y tienen el propósito... Ay, espérenme que yo iba a compartir pantalla, ¿eh? Perdón. No es cierto. Perdón, ¿eh? Marcel. No hay problema, estas cosas en estos momentos son normales. Ay, mira que lo había abierto. Marce, ven, ayúdame, ¿no? Que no sé qué pasó con mi Power. Perdón. Es que, mira, ven, ayúdame. Había abierto mi Power y ahora lo abro. Sí, ya no me aparece. Pero ¿cómo lo comparto? Listo. Ah, ya. Ya me están, ya he empezado. Perfecto, ahí vemos. Perdón, aquí tenemos la portada de estos anales de la Asociación La Rey, que les decía yo, iniciaron en 1874, y esto pues es la publicación periódica de la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey, que, bueno, inicia en 74 y la publicación un año más, y esto la inicia un médico cirujano muy famoso en México, Francisco Montes de Oca. Aquí tenemos a Montes de Oca. Él dedica la corporación, la llama así, Asociación Médico-Quirúrgica La Rey, la dedica al varón Jean-Dominique La Rey, que era un cirujano en jefe del ejército napoleónico,
porque hábil en amputaciones rápidas y precisas, pero sobre todo la aportación de Larrey fue en Francia crear las ambulancias de guerra en el campo de batalla, pues hacer ahí ambulancias para pues salvar de manera un poco más efectiva a los heridos de guerra. Entonces, Francisco Montes de Oca le admira mucho esa aportación de Larrey, por eso llama así a su asociación. Y él, Montes de Oca, es un cirujano militar, y esta es una de las pocas revistas que existen en México en el siglo XIX sobre medicina militar. Va a haber nada más 3 revistas de estas. Esta asociación, estos anales, perdón, Larrey, constan nada más de 2 volúmenes que se publican en 1875 y 1876. Van a ser revistas muy organizadas porque presentan un índice general, uno por materias y uno por autores, con foros a color y siempre con muy abundante información. Y en estos anales van a tener una cobertura y una distribución muy, muy amplia. Circulan en Cuba, en Estados Unidos, en Europa y en América del Sur. Se integra esta revista por varias secciones: la de cirugía, que va a ser la más importante, la de medicina, revistas extranjeras, crónica del hospital militar, bibliografía y variedades. Y bueno, tiene un directorio también de los médicos que están trabajando en esta época. Habla, por ejemplo, también de la higiene pública, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, insalubridad en espacios públicos, etcétera, ¿no? Las 2 primeras secciones, la de medicina y la de cirugía, encierran artículos escritos tanto por médicos extranjeros, hay traducciones, como por médicos mexicanos, ¿no? Ellos presentan sus experiencias personales, fueran quirúrgicas o propiamente médicas. Si se hablan de alguna enfermedad, pues señalan el diagnóstico, la terapéutica, los resultados, que son la parte medular de este periódico. Y de manera que a través del periódico podemos decir que se entablan diálogos entre los médicos y los autores, porque se van discutiendo alguna enfermedad, los casos médicos, a través de los números, ¿no? Aquí los autores de estos anales son muchos, desde luego los médicos recién egresados, hasta los que tienen amplia trayectoria, así como el mismo Francisco Montes de Oca, Fernando Malanco, Ramón Macías, muchos médicos mexicanos que dan clases en la Escuela Nacional de Medicina, que bueno, pues era toda una institución en el siglo XIX. Y bueno, también Manuel Soriano, que fue un médico y académico también muy importante, que es el editor de esta revista. La circulación del periódico, como les decía, fue muy amplia. Circula, y esto nos los van dejando ver aquí en las portadillas de cada número. Circulaba entre las sociedades académicas nacionales y extranjeras, por ejemplo, la Sociedad Farmacéutica, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Médico Pedro Escobedo, que fue muy importante en esta época, en los estados de la República Mexicana, en las bibliotecas como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, la Escuela Nacional Preparatoria, que tenía poco tiempo de haberse creado, y desde luego pues en la Escuela de Medicina. Lo que se constata con esta amplia distribución es que no solo a través de las asociaciones e instituciones citadas, sino también, por ejemplo, hay una lista de suscriptores de médicos mexicanos muy amplia. Ellos tenían 312 suscriptores foráneos, pero en los poblados más pequeños de México país, ¿no? Que uno pensaría, pues, ¿cómo llegan hasta allá las revistas? O sea, no solo en las grandes capitales de los estados mexicanos. Y aquí tenemos a Manuel Soriano,
que fue el editor de la revista. Francisco Montes de Oca la creó y era el presidente de la asociación. Manuel Soriano era el editor. Él tenía gran experiencia en la edición de revistas, puesto que editó también la Gaceta Médica de México, que es la primera revista médica en México, que inicia en 1864 y es la única que subsiste hoy en día como órgano de difusión de la Academia Nacional de Medicina. Y Soriano fue editor ahí como 32 años, algo así, 30 y tantos. Entonces tenía mucha experiencia, por eso es que Francisco Montes de Oca lo invitó también a ser el editor de esta revista que ahora les presento, que tenía estas secciones: cirugía, medicina, revista extranjera, etcétera. Aquí vemos esta circulación del conocimiento, que fue muy, muy amplia, como yo les mencionaba, en la capital, en los estados, pero también lo tenemos en el extranjero. Y bueno, los indicios que revelan la importancia de esta publicación periódica son muchos. Es el órgano de difusión de la primera agrupación académico-científica constituida por médicos militares en México. El primer número se agotó y lo vuelven a reimprimir. Desafortunadamente, pues no tenemos de cuánto fue el tiraje, ¿no? Y otros médicos de la época califican a esta revista como de un lujoso periódico lleno de interés. También pues se invita aquí a escribir a veterinarios, a médicos y a dentistas. También se ve que fue importante por ser dirigida por dos figuras importantes de la medicina mexicana, Francisco Montes de Oca y Manuel Soriano. Y nos deja algo aquí ver qué significa ser editor de una revista. Tanto en esta como en otras revistas del siglo XIX, los editores son médicos de gran prestigio, reconocidos como profesores, buenos profesores en la Escuela Nacional de Medicina, y que son, la élite médica era muy pequeña, y son los que están en todo, en la edición de revistas, en la cátedra, son los que están dirigiendo los hospitales y los que están trabajando en el Consejo Superior de Salubridad, que era la institución que regía toda la medicina, toda la higiene pública, veían por las epidemias, por los planes de estudio. Entonces, estos médicos son los que están, pues finalmente, en todo. Y esos buenos médicos o famosos, y que son los que están escribiendo en las diferentes revistas, son los que participan como editores. De manera que esto nos deja ver también la importancia de las publicaciones. Por ejemplo, Manuel Soriano, él se titula de médico cirujano en 1860, pasa 3 años en Europa conociendo y estudiando allá, conociendo a médicos, y regresa, se gradúa como médico militar, dirige uno de los hospitales famosos, el del Divino Salvador, para mujeres dementes, y él crea este equipo de trabajo muy, muy eficiente para su revista. Tiene comisiones de revisión de escritos para los diferentes idiomas, para que aquí todos se publiquen en español. Tiene 2 traductores de francés, de italiano, de alemán, de inglés y de portugués. Y hay un interés muy fuerte en todas estas, se manifiesta en las revistas, por conocer lo nacional, porque nos llegaban los libros, por ejemplo, los libros de texto a la escuela de medicina, los libros sobre todo franceses, pero en general, pues trataban los asuntos los europeos, como era lógico. Entonces, Soriano y Montes de Oca dicen, a nosotros nos toca dar a conocer la medicina nacional, las enfermedades propias de México y nuestros recursos terapéuticos. De manera que la revista pues aporta mucho en este sentido. Y yo les había comentado que esta asociación médico-quirúrgica La Rey era en honor a La Rey, al cirujano de Napoleón, y el hijo de La Rey, también un varón, La Rey, le da un reconocimiento a Francisco Montes de Oca por dedicar esta revista a su padre.
Le manda una carta, una medalla y un libro. De manera que esto fue un gran reconocimiento en Francia hacia el médico mexicano y hacia la publicación nacional. Nos damos cuenta que esta revista también es importante porque pues, las revistas extranjeras citan a esta revista y sus artículos. Es una revista que se sostiene también gracias a anuncios que publican sobre médicos, sobre consultorios, sobre equipo médico, además de las suscripciones que hacían los autores. Estos anuncios se dirigen a médicos, farmacéuticos y estudiantes de medicina y nunca a pacientes, porque hay otras revistas que sí dedican a pacientes, ¿no? De manera que, bueno, en estos años vemos que solamente va a haber 3 revistas especializadas sobre medicina militar, pero podemos decir que los anales Larrey son uno de los más importantes. Y la revista finalmente cierra porque nos dice hay muchos problemas económicos en Europa, sube el precio de la plata, sube el precio del papel, todo el papel con que publicaban estas revistas era importado. En México no se usaba el papel mexicano. Entonces, bueno, pues por cuestiones económicas es que cierra esta revista que tuvo muchos lectores y una muy amplia difusión en su momento, porque si vemos, pues en el siglo XIX no era fácil, ¿no? Estar mandando por correo todas las revistas sobre América del Sur, llega a Chile, a Brasil y Argentina. Entonces, los médicos mexicanos pues lamentaron el cierre de esta publicación y sobre todo Francisco Montes de Oca y el doctor Soriano. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marta. Muy interesante realmente. Puedo ver algunos paralelismos con algunas revistas, con las primeras revistas acá de Argentina que también son de la misma época. La revista médico-quirúrgica también coincide bastante al ser la pionera, así que realmente muy interesante. Después al final igual vamos a poder hacer algunas preguntas y seguir ampliando un poquito más sobre este interesante tema que nos convoca hoy, que son las revistas de medicina y psiquiatría. Vamos a continuar ahora con Catalina Saldaña Lagos. Un segundito. La voy a presentar. Catalina es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciada en Historia y bachiller en Ciencias y Humanidades por la Universidad de Santiago de Chile. También, perdón, es otra universidad. Actualmente se desempeña como encargada del área de documentación del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago. Sus áreas de interés se centran en la historia sociocultural de las enfermedades, la medicina y las políticas públicas de salud en Chile y América Latina durante los siglos XIX y XX. Su ponencia se titula La Revista Médica de Chile, espacio de exhibición y circulación del conocimiento y de las prácticas médicas, Chile 1872-1950. Te escuchamos, Catalina, muy bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Buen día a todos los que nos están acompañando. El propósito de esta presentación es mostrarles cómo y por qué la revista médica de Chile fue el espacio médico y científico más importante del periodo que señala el título de la presentación. Esta publicación fue un elemento de transmisión del conocimiento, una herramienta de circulación de las ideas más importantes de la ciencia en la época y un espacio de consolidación del discurso médico en el país, que fue un elemento clave en la profesionalización y consolidación del ejercicio en Chile. Esta revista publicó su primer número en 1872 y como órgano oficial de la Sociedad Médica, que había sido fundada en 1869, tuvo por objetivo difundir los trabajos de médicos chilenos y extranjeros, opinar sobre la situación sanitaria del país y defender también los intereses del gremio. Desde su inicio buscó la difusión del conocimiento. Fue una revista escrita por médicos para médicos. Tuvo un público especializado, pues como era parte de la sociedad médica, se propuso validar y legitimar su actividad científica. Hay dos aspectos fundamentales que se relacionan con la revista, a mi parecer. El primero, que está vinculado a una de las características del conocimiento médico,
concerniente a su condición transitoria y permutable, y el segundo a la relevancia de quién o quiénes deciden qué se publica, que era algo que ya nos hablaba Marta anteriormente. Y esto es importante porque determina el público destinatario de la información y establece lo válidamente científico, dando forma al conocimiento médico y apoyando deliberadamente nuevas teorías, como señala Van der Broek. En el caso de la revista médica, el comité editorial estuvo conformado por los mismos médicos que eran miembros de la sociedad médica. Por lo tanto, los temas que se trataban y los artículos que se publicaban fueron decisiones que eran tomadas por la agrupación. Desde su fundación, esta asociación de médicos se caracterizó por ofrecer conferencias de profesores de medicina, por otorgar a los estudiantes un espacio para narrar sus experiencias clínicas y por ser un lugar donde se podían conocer las novedades médicas europeas. Todas estas instancias que fueron reproducidas en la revista. La revista, por lo tanto, fue el espacio de exhibición de las prácticas médicas de quienes incorporaron y generaron conocimientos sobre manifestaciones de enfermedades, tratamientos, etc. Y a ese respecto, las publicaciones académicas fueron lugar donde también se divulgaron los debates, se desarrollaron y se expresaron la experiencia científica, que, digamos, es parte fundamental de la ciencia moderna, que necesita mostrarse y convencer sobre las verdades que va produciendo. La audiencia de esta revista se evidencia al conocer y al analizar las secciones y los temas más tratados en ella, que son específicos y, como les decía, con un lenguaje bastante especializado. Entre los años que se estudiaron, se presentaron en la publicación alrededor de 70 secciones referidas a varias temáticas, sobre enfermedades, tratamiento, otras publicaciones médicas, estado sanitario, conferencias, correspondencia, entre muchas otras. Dentro de las que se mantuvieron durante décadas fueron aquellas sobre noticias de diversos ámbitos del quehacer médico, por ejemplo, los boletines de hospitales y maternidades, la actualidad gremial, como secciones relacionadas con las sociedades científicas, la Sociedad Médica de Santiago y de Valparaíso, la Sociedad Chilena de Gastroenterología y la Sociedad de Cirugía de Chile. Sin embargo, las secciones con mayor presencia fueron aquellas donde se trataron temas clínicos y donde se expusieron experiencias terapéuticas de otros lugares. Aunque fueron cambiando de nombre a través del tiempo, las secciones más permanentes de la revista se relacionaron con la exposición de casos. Y esto revela que la publicación fue concebida como un espacio para informar sobre el conocimiento que la práctica estaba generando y la forma en la cual lo hacía. Esta sección fue denominada, como les decía, de varias formas: clínica interna, observaciones clínicas, revista clínica, clínica médica, estudio clínico, hechos clínicos, crónica, casos clínicos y colaboración original. Y pese a estos cambios de nombre, el propósito de la sección fue exponer experiencias con pacientes, exponer el diagnóstico al cual se llegó, cómo se llegó a ese diagnóstico y las características de los tratamientos. Todo esto a partir de la práctica clínica, pues como les decía, uno de los elementos principales fue el relato del examen directo que los médicos hicieron en los enfermos y los tratamientos escogidos, especificando sus efectos positivos o adversos que iban teniendo en los pacientes. En muchas ocasiones, estos mismos casos fueron presentados en las sesiones de la sociedad médica, corroborando que tanto la agrupación como su medio de difusión fueron concebidos como un espacio de circulación y actualización del conocimiento producido en la práctica médica. Asimismo, tal como se expusieron experiencias locales, fueron recurrentes la exhibición y publicación de casos de colegas extranjeros. La sección de la revista que estuvo dedicada a ello fue también una de las secciones de mayor constancia y permanencia, denominada Colaboración Extranjera o Revista Extranjera. En esta sección fueron publicados artículos con características muy similares a los casos nacionales, que estuvieron relacionados con experiencias médicas principalmente europeas. Así, los médicos chilenos pudieron leer novedades y o actualizaciones provenientes de los principales centros médicos europeos del periodo, como la Sociedad Médica de París y la Sociedad Médica de Berlín, y también algunas informaciones sobre Latinoamérica. La transcripción de artículos de médico extranjero o el resumen de ellos fue una constante dentro de la revista médica, configurándose incluso una sección que se denominó Revista de Revistas. Esta fue una de las formas en que el conocimiento sobre enfermedades y métodos de tratamiento se instaló en el medio local,
considerando sobre todo la alta adscripción de médicos chilenos a la revista y de su consolidación como publicación científica validada por el gremio. Si bien existe evidencia sobre la recepción del conocimiento médico proveniente de Europa, es difícil poder evaluar si tanto los resúmenes y anuncios de artículos extranjeros como la reproducción de conferencias o las exposiciones de médicos impactaron y de qué modo en la práctica y experiencia clínica de los médicos chilenos. Sin embargo, las mismas pistas que ellos arrojaron en la exposición de sus casos clínicos, en sus publicaciones y artículos, y en los argumentos y justificaciones que daban para determinar un diagnóstico o adherir o rechazar algún tratamiento, nos permite determinar que la producción de conocimiento extranjero transmitido por la revista médica fue relevante para la comunidad médica local. Una muestra de ello es también que la publicación tuviera al médico Manuel José Barrenechea como corresponsal en Londres, dato que también evidencia la importancia que fue dada por la comunidad chilena a informarse, pero también incorporar este nuevo conocimiento que se generaba sobre diversos aspectos de enfermedades en el contexto internacional. En consecuencia, la publicación fue relevante para la circulación del conocimiento médico, como también fueron importantes los estudios realizados por chilenos en el extranjero, las visitas formales a clínicas europeas de delegados nacionales, quienes en su mayoría además formaban parte, eran profesores de la Escuela de Medicina, transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones de médicos. En cuanto a la legitimación de la práctica, podría decirse que los médicos chilenos, avalados por el desarrollo de la medicina moderna y científica, establecieron como condición para la aceptación de diversos tratamientos y validez de los nuevos conocimientos médicos, la experiencia y la práctica clínica. Porque para poder justificar sus opciones o sus descubrimientos, tuvieron que demostrar con casos reales los beneficios y desventajas de los diversos métodos. En la época de estudio, la principal ventana para esto fue la Revista Médica de Chile, la cual a lo largo de sus números y artículos permitió a los médicos mostrar sus experimentaciones y resultados sobre diversos casos clínicos, enfermedades, diagnósticos y tratamiento. La revista fue el escenario para mostrar, como les decía, los diferentes testimonios relacionados con pruebas y experimentaciones de métodos que se realizaban para encontrar la cura de alguna enfermedad determinada. Y esta exaltación de la práctica clínica y de la experimentación médica estuvo muy imbricada con la crítica también a los medicamentos alternativos que eran ofrecidos fuera del espacio científico. La diferencia entre los compuestos que se utilizaban en la clínica con los remedios preconizados por los llamados charlatanes, ¿cierto? Que tenían además espacios amplios de acción, sobre todo en el ámbito rural, por la inexistencia de una cobertura sanitaria suficiente, era el carácter científico que los validaba. Para los médicos, como lo manifestaron en la misma revista, la ciencia era el único camino que conducía a la verdad, criticando que temas relacionados con tratamientos y dosificaciones, por ejemplo, se expusieran en la prensa cotidiana, no científica, cuando el único lugar que le correspondía a esas discusiones era el espacio de la apreciación seria del gremio, de los médicos. Y esto fue primordial en el proceso de profesionalización de la medicina, que se vio fortalecido y consolidado por la fundación de la Sociedad Médica y la Revista Médica. En este proceso se fijaron los límites de la actividad científica y médica a través del establecimiento de la institucionalidad sanitaria y la protección del espacio científico desde la esfera judicial, por ejemplo, por medio de la penalización del ejercicio médico de quienes no tenían el título profesional. Además, la Sociedad Médica influyó en la imagen social de los médicos y también lo hizo al interior del grupo, tomando como causa la defensa de la dignidad médica, procurando, como señala Sol Serrano en Universidad y Nación, establecer una ética de conducta de la profesión, la libertad en su desempeño y los límites que ésta encontraba en su moral. De este modo, la agrupación y su órgano de difusión fueron fundamentales en la formación y consolidación de la profesión médica organizada, que se constituyó en protagonista de las transformaciones en el ámbito de la salud pública en la primera mitad del siglo XX en Chile. En este desarrollo de la autoconciencia como grupo predominante en tales temáticas, lo cual consolidó su vínculo tanto con la sociedad como con las autoridades, los médicos estuvieron siempre respaldados por el conocimiento científico que, como les comenté anteriormente, legitimó su valor y los posicionó como baluartes y protectores de la ciencia.
Por otra parte, la participación de la sociedad y en los debates sanitarios y en las medidas para contrarrestar efectos de epidemia, todas ellas publicadas en la revista médica, hizo que la presencia pública de la agrupación de médicos influyera en la legitimación social de la medicina. Como dice Carlos Molina, ¿cierto? Esta situación, más la capacidad editorial de la agrupación, contribuyeron significativamente a que la medicina dejara de ser un asunto de sangrías y pócimas o una preocupación de barberos, y se demostró que era posible salvar vidas, controlar las pestes y prevenir la extensión de epidemias. En definitiva, la Revista Médica de Chile fue una publicación concebida y que funcionó como un órgano de difusión, cuyo propósito principal fue comunicar a los médicos sobre los últimos avances, noticias y panoramas de la medicina nacional e internacional. Sin embargo, la revista logró más que su objetivo. Fue el elemento de circulación del conocimiento médico más trascendental de la época. Sus innumerables artículos dedicados a la actualización del saber sobre enfermedades y tratamientos, sobre compuestos y métodos, la convirtieron en parte fundamental del flujo de ideas científicas en el país. Estos artículos, además, fueron una ventana de exposición de la práctica y experimentación de los médicos que pudieron compartir con sus pares el conocimiento que generaban en la clínica, incorporando elementos provenientes de otras latitudes, adaptándolos a la realidad local o incluso debatiéndolos y cuestionándolos. Los médicos que publicaron sus experiencias en la revista fueron actores claves en la generación y acumulación del conocimiento, aspecto trascendental en la ciencia médica, pues permite precisar los diagnósticos, aplicar nuevos o mejores tratamientos, perfeccionando así el ejercicio clínico. Por otra parte, y con esto termino, esta difusión del conocimiento y actualidad realizada por la revista médica aportó en cohesionar al grupo, dando espacio a sus opiniones, dotándolos de identidad, lo cual fue importante en su reconocimiento social. La publicación de la Sociedad Médica contribuyó a definir, además, el límite de lo válido y científico, es decir, aquello que provenía de la experimentación hecha por profesionales, dejando del otro lado de este límite a todos quienes practicaban la curación basados en creencias o métodos que estaban fuera de la clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Fundamental este tema de la búsqueda de legitimidad y profesionalización. Me gustaría que ampliemos un poquito también cuando termine la exposición de José Luis. Me parece que es un punto clave el que tomaste en tu trabajo. Pasamos entonces ahora con a la ponencia de José Luis. Lo voy a presentar primero. José Luis Gamarra La Rosa es investigador del Archivo Rubén Darío, ordenado y centralizado de la Universidad Nacional 3 de Febrero y de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad es editor adjunto en el proyecto Obras Completas de Rubén Darío, de UNTREF. Está próximo a sustentar su tesis de maestría, titulada Una retórica de la enfermedad, los raros de Rubén Darío y el discurso psiquiátrico finisecular. Ha publicado diversos artículos sobre literatura peruana e hispanoamericana, y también tiene diversos artículos que también tratan este tema que nos convoca hoy con su ponencia, que se llama exactamente Las primeras revistas modernistas y el discurso médico-psiquiátrico en la Argentina del fin de siglo. Bienvenido, José Luis, te escuchamos. Gracias. Gracias por la invitación a estas jornadas. Voy a compartir unas diapositivas. Comparto la pantalla. Creo que ahí la están viendo, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Inicio. El primer punto es una especie de introducción. La presente ponencia se centra en la exploración del archivo médico psiquiátrico y la circulación de imágenes patológicas en las primeras revistas modernistas de la Argentina de finales del siglo XIX. Nuestro corpus está compuesto por 3 publicaciones periódicas: la Revista de América, 1894, Argentina,
1896, y el Mercurio de América, 1898-1900, en las cuales se modela las condiciones de posibilidad de una formación estética que desestabiliza los modos de apreciación y subjetivación de la comunidad letrada decimonónica. Quisiera empezar este recorrido proponiendo algunas preguntas iniciales que nos permitan repensar esta cuestión. En primer lugar, cabría inquirir si la imaginería patológica instala una ruptura o discontinuidad en la cultura literaria argentina del fin de siglo. Un segundo problema sería, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que permitieron esta ruptura o umbral? Y finalmente, ¿cuáles son los desplazamientos y transformaciones que posibilitaron los enunciados estético-patológicos puestos en circulación en dichas revistas? Para dar respuesta a estas interrogantes, partimos de algunas consideraciones planteadas por Michel Foucault en la arqueología del saber. De este modo, frente a las investigaciones que buscan pensar el modernismo latinoamericano como una continuidad de la modernidad estética francesa, nuestro enfoque se detiene en explorar las reglas de formación de esos discursos en su singularidad. Dicho de otro modo, lo que se pretende es examinar las condiciones de posibilidad que en un determinado momento permitieron la emergencia de ciertas categorías y de ciertos modos de ver y de decir los enunciados estético-patológicos a partir de su apropiación, traducción y reinscripción en la cultura latinoamericana. En este sentido, se evitará por una cuestión de método el empleo de nociones generales como la de tradición, influencia, evolución literaria, mentalidad o espíritu de época, puesto que dichas nociones enfatizan un ocultamiento de las tensiones, transformaciones y apropiaciones presentes en un dominio discursivo dado. En síntesis, lo que nos interesa es repensar cómo han funcionado ciertos enunciados vinculados a la enfermedad, qué efectos han producido, cómo y dónde han circulado, quiénes y contra quiénes han sido sostenidos o denigrados. El segundo punto tiene que ver con las revistas culturales modernistas. En la actualidad, el estudio de las revistas culturales como artefactos o dispositivos de cultura complejos, MAIS 2016, y como objetos de estudio autónomos que intervienen decididamente en su propio presente, Artundo 2010, ha permitido reevaluar la construcción de las historias literarias más allá de su ordenamiento estrictamente cronológico, y enfatizar, por el contrario, su carácter relacional, reticular y transnacional. De esta manera, artefactos como las revistas decimonónicas pusieron en circulación una amplia red de referencias culturales, que se amplifica por la abundancia de citas, alusiones, explícitas o implícitas, marcadas y no marcadas, que dialogan y polemizan con otros textos que circulan en los espacios de producción discursiva del fin de siglo. Si bien en un primer momento el discurso sobre lo patológico, vinculado al arte y a la figura del artista, circuló especialmente desde inicios de 1880 en los diarios porteños como La Nación o El Tiempo, será recién con la circulación de las primeras revistas culturales modernistas, donde dicho discurso se liberará, al menos de forma parcial, de las negociaciones con las demandas del público lector de la prensa periódica y los condicionamientos apremiantes del mercado. La difusión de revistas culturales, en algunos casos exclusivamente literarias, dota a los nuevos escritores de una plataforma donde gozan de mayor autonomía y de un público más entendido en los códigos del arte moderno. El caso de la Revista de América es muy significativo en relación con la circulación de la imaginería patológica en la cultura literaria argentina del fin de siglo. A pesar de su corta duración, apenas 3 números publicados entre agosto y octubre de 1894, la revista, dirigida por Rubén Darío y Ricardo Jaime Freire, es uno de los documentos más indagados respecto a los inicios del modernismo latinoamericano.
Desde el temprano estudio y edición facsimilar de Boyd Carter de 1967, la crítica especializada ha tomado diversas posiciones sobre la evaluación de esta publicación. Por ejemplo, Lafleur, Provenzano y Alonso, en su estudio sobre las revistas literarias argentinas, 1893 a 1967, muestran una visión anacrónica al considerar este documento solo por su valor histórico, sin considerar las tensiones discursivas propias de la época. Según estos autores, la Revista de América, cito, no refleja la beligerancia que era dable esperar, ni adopta una posición estética definida. Fin de cita. Más provechosa nos parece la evaluación de Andrea Pagni, quien repara en la revista como un dispositivo de importación cultural, a través de la traducción literaria, la circulación de ideas y la reformulación de la estética europea moderna en el sistema literario rioplatense. Sin duda alguna, el texto más estudiado de la Revista de América es su editorial inaugural, titulada Nuestros propósitos, que aparece en el número 1 en agosto de 1894. Allí se define, a modo de programa, el objetivo central de la revista. Cito, ser el órgano de la generación nueva que en América profesa el culto del arte puro y desea y busca la perfección ideal. Fin de cita. Texto de ruptura entre lo nuevo y lo viejo, lo moderno y lo anquilosado, lo artístico y lo utilitario, lo cosmopolita y lo nacional, que resume los debates sobre la cultura literaria finisecular. Dicha editorial instala además una regla enunciativa que se puede seguir en una serie de otros textos que reproducen sus propósitos y programa estético, como es el caso de la otra gran revista del modernismo latinoamericano, El Mercurio de América, de Eugenio Díaz Romero. No obstante, en esta ocasión nos interesa detenernos en otro texto, aparecido de modo secuencial en los 3 números de la Revista de América. Nos referimos a la serie titulada Los poetas jóvenes de Francia, del cronista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. Este texto nos interesa porque en él se conjuga la búsqueda del ideal artístico modernista con la manifestación de lo patológico como rasgo distintivo del artista moderno. Allí Gómez Carrillo advierte, cito, las enfermedades nerviosas son preferibles a la salud burguesa. Los histéricos, que aún no han llegado a ese extremo funesto en que los ardores internos degeneran en locura sexual, tienen un encanto malsano que supera el atractivo de la perfecta energía. Fin de cita. A partir de este fragmento, nos gustaría plantear la cuestión sobre las condiciones de existencia que permitieron la circulación de este tipo de discursos en el fin de siglo latinoamericano. Preguntarnos, ¿según qué reglas ha sido posible la aparición de tal enunciado y no de otro, para describir a una nueva formación estética? Pero antes de dar respuesta a esto, elaboremos un breve recorrido por las páginas de la Revista de América, para determinar la persistencia de la imaginería patológica como sostén del arte moderno. Así, en el segundo número de la revista, se publicará un artículo de Rubén Darío sobre la obra del poeta italiano Gabriel D'Annunzio. Allí se inserta la importante pugna entre el discurso clínico de la nueva crítica científica y los postulados de la formación estética moderna. En el texto se propone, cito a Darío, que los mal llamados artistas decadentes fueron los diques de contención del nuevo arte, puestos delante de los tanteos peligrosos de la tiranía científica. Dicha oposición constituye, planteamos nosotros, uno de los puntos centrales para determinar las condiciones de posibilidad de ciertos enunciados que circularon en las revistas culturales de este periodo, respecto a la cuestión del arte decadente o degenerado. Es así como en las últimas décadas del siglo XIX se puede observar el funcionamiento de un discurso sobre la anormalidad literaria, aparejado a la difusión de la teoría de la degeneración. El aparato teórico-metodológico
construido sobre la base de esta teoría, permitió detectar y clasificar una serie de comportamientos diagnosticados como patologías mentales, que necesitaban de la intervención médica para ser tratados. Este desplazamiento de la psiquiatría clásica de los alienistas a la psiquiatría ampliada de las patologías heredodegenerativas permitió la emergencia de un nuevo campo de saber sustentado en dicha teoría, que me baso en Caponi 2015 y en los trabajos de Foucault, sobre todo en su libro Los Anormales. Su amplio margen interpretativo facilitó su apropiación intuitiva y funcional en diversas áreas del conocimiento. Hablo de la teoría de la degeneración, que rebasaron el ámbito de la ciencia experimental. El alcance de sus hipótesis fue notorio en los llamados estudios de patología artística y literaria. Este hecho se puede verificar en textos como La literatura de los decadentes y los desequilibrados, del sociólogo francés Guyot, en Degeneración, del médico austrohúngaro Magnordó, o en Literaturas malsanas, del médico y periodista español Pompeyo Denner. Al respecto, el médico y escritor ítalo-argentino José Ingenieros, habitual colaborador de las revistas modernistas, había reportado en 1899 que, cito, vasto material ofrece el arte a la curiosidad de los alienistas. Desde hace un cuarto de siglo se explota ese filón que parece inagotable, nos dirá Ingenieros. Y un año antes, el también médico y criminólogo argentino Francisco de Veiga, en un artículo titulado Genio y Degeneración, publicado en el Mercurio de América, sentenciaba que, cito, el arte fue analizado en sus obras bajo un aspecto nuevo, que cambió por completo los rumbos de la crítica. Fin de cita. Otro de los artefactos culturales propuestos para este estudio, del cual aquí estamos esbozando un breve adelanto, es la Revista Argentina, dirigida por Alberto Giraldo, escritor y editor, recordado sobre todo por la conducción de revistas como Martín Fierro, Ideas y Figuras. Dejamos la descripción detallada de la revista para otro momento, y nos centraremos en un texto que atañe a la presente comunicación. Nos referimos a un retrato literario firmado por Rubén Darío sobre el conde de Lautréamont, el conocido autor de Cantos de Maldoror, aparecido en el 8º número de la Revista Argentina, el 30 de noviembre de 1895. Nos interesa destacar aquí esa instancia en donde la estética decadente de Lautréamont se presenta como un punto de inflexión en la actitud transgresiva del discurso sobre lo patológico. En el texto, Darío advierte. Lo tenemos, este es el texto de la Revista Argentina, acá la cita. Darío advierte. Los clamores del teófobo, refiriéndose a Lautréamont, ponen espanto en quien los escucha. Si yo llevase a mi musa cerca del lugar en donde el lobo está enjaulado vociferando al viento, le taparía los oídos. Fin de cita. Respecto a este punto, Silvia Molloy ha planteado la cuestión sobre los modos de apropiación y traducción de la estética decadente europea que puso en marcha el modernismo. La autora se pregunta, cito, ¿qué es lo que las culturas latinoamericanas pueden tomar prestado con el propósito de autoconstruirse? ¿Y qué es lo que no pueden tomar prestado y por qué es así? Fin de cita. Para Molloy, lo que se activa es un doble discurso del modernismo, en el cual, por un lado, se lee con voracidad y actitud caníbal el archivo decadente, y por otro se incorpora al sistema cultural latinoamericano el saber médico-psiquiátrico como signo de autoridad y modernidad. Este doble discurso llevará a los escritores latinoamericanos, sigo nuevamente a Molloy, a distanciarse de la transgresión cuando la perciben, e incluso a denunciarla en los mismos términos utilizados por los críticos más acérrimos del decadentismo, temerosos de ser atrapados, desviándose de un código tácito de decoro. En este punto de su argumentación, la autora vincula la duplicidad del discurso del modernismo en relación con el público al que iban dirigidos estos textos. De este modo, la estrategia puesta en marcha
por estos escritores, sus figuraciones oblicuas y silencios, era, a decir de Molloy, una actitud necesaria, dado el contexto en el que esta literatura era leída. Fin de cita. No obstante, lo mencionado anteriormente, proponemos en este trabajo que las revistas culturales del modernismo latinoamericano sirvieron como artefactos complejos y sofisticados, en donde las condiciones de lectura y los procedimientos de exclusión fueron menos evidentes que en la prensa periódica del momento. En suma, se puede afirmar que los enunciados patológicos que circularon en las primeras revistas modernistas se posicionaron en una doble condición de marginalidad. Por un lado, frente a los discursos hegemónicos del saber médico psiquiátrico, puesto en funcionamiento por la nueva crítica científica, y por otro, frente a los discursos de la crítica oficial, instalada en las instituciones de poder, revistas oficiales, ateneos y academias, que se valieron de las teorías positivistas para condenar el gesto cosmopolita de la nueva formación estética por su condición de saber impostado y epidémico. Asimismo, y en contraposición a lo anterior, se puede verificar en estas revistas la puesta en circulación de enunciados que se apropian del discurso de lo patológico para desordenar la escritura de la ciudad letrada, buscar un nuevo espacio para la función de la escritora en la modernidad y posibilitar la difusión de nuevas formas de subjetividad. Gracias. Bien. Bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, muy interesante. Me gustaría primero ver cómo unimos, ¿no?, estas tres ponencias. Me parece que hay que empezar por esto que dijo José Luis, del carácter reticular y transnacional, ¿no?, de las revistas en general. Cómo permiten la circulación del conocimiento y la vinculación. En principio, bueno, podemos preguntarnos qué tienen en común estas revistas de medicina que están en un principio dirigidas a un público muy especializado, como son los casos que nos trajeron Marta y Catalina, con unas revistas, ¿no?, más de temas culturales, literarios, ¿no? Pero, por ejemplo, nos decía José Luis que Francisco de Veiga había publicado en una de estas revistas Genio y Degeneración. Bueno, Francisco de Veiga también publicaba en estas revistas de medicina, tanto en las generalistas, que son parecidas a las de Catalina y Marta, ¿no?, como en las específicas de psiquiatría. Bueno, Francisco de Veiga publicó muchísimo en archivos de psiquiatría, junto con José Ingenieros. Entonces, me encantan ver estos diálogos en estos mundos que en un primer momento parecería que no se tocan, pero siempre hay vínculos. Por supuesto, se trata de un momento quizás posterior a lo que Catalina y Marta estaban planteando, ¿no? Catalina y Marta nos trajeron dos ejemplos tempranos de los orígenes de estas revistas, pero bueno, en Argentina pasa algo bastante similar, ¿no? En un principio las revistas son de tinte como más general, ¿no? Las primeras revistas médico-quirúrgicas siempre están vinculadas, o casi siempre, a algún círculo o alguna asociación, y a partir de ahí, bueno, se van sumando nuevas revistas y cada vez se van especializando. En Argentina también, hacia el fin de siglo, tenemos la revista de psiquiatría, donde participan estos médicos que estuvo hablando José Luis, y a partir del fin de siglo se abren, ¿no?, el camino de las especialidades. Entonces, vuelvo un poco hacia los temas de Catalina y Marta, en donde son fundamentalmente, bueno, además de todo lo que ellas muy bien dijeron, instrumentos de circulación y de diálogo entre profesionales. Bueno, también hay una manera son espacios de escritura, de creatividad, porque más allá de que, está esta pugna que muy bien lo definió Catalina, ¿no?, con curanderos, curanderas, lo que el discurso de la época llamaba también charlatanes, ¿no?, que son aproximaciones a la salud, que van a, que muy diferentes a lo que va a proponer el discurso médico-científico. Entonces las revistas necesitan legitimar con casos clínicos, en general
exitosos, ¿no? Lo que vemos en estas revistas es cómo llegué a tal conclusión, bueno, con determinada cantidad de casos clínicos, o con este en particular, o mostrar el caso extraño, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo un compendio de patologías. Entonces, bueno, me pareció interesante este recorrido, y me encanta ver los paralelismos en diversos países, ¿no? Vemos que tanto en Chile como en México, y yo también conozco el caso de Argentina, me parece fundamental pensarlo en términos de esto, ¿no? En términos de la profesionalización y de la búsqueda de legitimidad que tienen estos médicos de fines del siglo XIX, y bueno, luego también principios del XX, pero bueno, ahí ya los problemas son otros, quizás se amplía un poco más el debate, ¿no? Los pensamientos alrededor de qué es lo patológico y qué es lo que no, y bueno, y volviendo entonces otra vez a lo de José Luis, me parece fantástico cómo la medicina, que si bien se plantea como una opción científica, diferente, a esto que queda por fuera, a estos conocimientos, ¿no? Que quedan por fuera de lo científico, bueno, también se mezclan, ¿no? Los alienistas y toda la generación de Lombroso después demostraron que no eran tan científicos como ellos creían sus propias teorías, ¿no? Pero bueno, en este juego me parece que este diálogo entre estas revistas como más médicas, en donde el discurso está apuntado con un objetivo como claro hacia la legitimidad de esta episteme, ¿no? Científica, y por otro lado también puede dialogar con lo cultural, puede dialogar con otras visiones, en donde, bueno, el análisis de José Luis es muy interesante en términos, ¿no? de cómo se posiciona el discurso cultural con los saberes médicos por un lado, pero bueno, también con lo que era, digamos, el mainstream de la crítica literaria en ese momento, cómo, bueno, el discurso patológico cumple una función también a la hora de enunciar, ¿no? Nuevos postulados y nuevos discursos. Bueno, en particular quería preguntarles a Catalina y a Marta, esto creo que a nuestro público le va a interesar, a mí me interesa particularmente, sobre las imágenes. Si había imágenes, yo sé que la fotografía impresa de acuerdo, en los distintos países, digo, se pudo producir de manera diferente, a diferentes tiempos, pero bueno, teníamos grabados, creo que Marta nombró, y de hecho creo que nos mostró un grabado. Quería preguntarles si había, además de algún grabado de médico, que creo que eso es como lo más común, si había ilustraciones de esta práctica clínica que hablaron, si había alguna ilustración de estos casos clínicos. Bueno, en esta revista, en este caso en particular de casos clínicos, aquí no los hay revistas, digo, hay imágenes de los anuncios, así, de los consultorios, del equipo médico para que uno lo adquiera y eso. Y no hay más, pero sí es muy curioso en la época, eso queda por escrito, que llevaban al paciente en algunas ocasiones, digo, yo supongo que ya cuando ya no estaba grave, lo llevaban al paciente para decirme, para exhibirlo finalmente, ¿no? Decir, pues aquí estaba, tenía tal enfermedad y miren, ya va mejor y todo. Hoy en día hacen eso y pues las demandas están a la orden del día, ¿no? Eran otros tiempos. Hay algunas revistas, no, hay algunas revistas que sí tienen como dibujos, digamos, del paciente, a veces cuando hay tumores, por ejemplo, ¿no? O sea, manifestaciones físicas, algún traumatismo, algo que se puede ver, no que sea una enfermedad interna. Hay algunos que sí hay dibujos sobre esto, ¿no? O males oculares que tengan igual algún tumor, alguna cosa, están las ilustraciones. En esta revista no. Les decía, más bien es eso, con instrumental, anuncios de farmacias, lo que vemos aquí, ¿no? Pero sí es muy curioso que llevaban al paciente para discutirlo, porque entonces son los foros, las asociaciones,
donde los médicos se reúnen por gusto, digamos, y ellos mismos crean como su reglamento y lo cumplen, son muy metódicos, o sea, hay ese interés por superarse, por intercambiar conocimientos. Entonces, hacen las asociaciones, se reúnen normalmente cada 8 días, y claro, todo eso, ellos les interesa mucho dejar todo esto para su momento, para los médicos difundirlo, pero también para la posteridad. Porque dicen, lo que estamos haciendo es muy importante, y así como qué va a ser de los médicos, los estudiantes que vienen, los siguientes generaciones, hay que dejar todo esto por escrito para ellos. Pero en muchas ocasiones, bueno, no muchas, perdón, en pocas ocasiones, llevaban, les digo, al paciente, lo cual es algo, pues hoy así, imposible de hacer, ¿no? No sé si esto aclara un poquito. Sí, sí, gracias, Marta. Sí, en el caso de la Revista Médica de Chile, yo diría que para el siglo XIX no hay ninguna imagen. Yo he encontrado algunos dibujos en la primera década del 20 y después ya el 30-40 se incorpora directamente la fotografía, pero no hay otras técnicas, digamos, asociadas a ilustraciones, imágenes dentro de la revista. Bien. Bien, perfecto. Me interesaba porque, bueno, trabajé imágenes dentro de estas revistas y es verdad que en las primeras décadas es, bueno, complicado por cuestiones técnicas, pero bueno, me interesaba saber cómo era el panorama también aprovechando este diálogo latinoamericano, me fascina. Claro, además que piensa que en el caso de la Revista Médica de Chile tenía publicación mensual. Claro. Imagino que para la época, claro, era mucho más trabajo poder organizar cada número, incluyendo, ¿cierto?, no sé, grabado o dibujos que se tenían que mandar a pedir hacer. No era que los mismos médicos lo hicieran. Entonces, claro, quizás puede ser una de las explicaciones. Después ya con la foto es más fácil para la impresión, etcétera. Claro, eso a partir de ya siglo XX. Sí, ya más bien entrado al siglo XX, diría. Bien entrado al siglo XX. Perfecto. Bueno. Y, a ver, anoté un montón de cosas. No, realmente muy interesantes las 3 exposiciones. No sé si alguno además quería explayarse, tenemos un poquito de tiempo. Y sí, por ahí yo tenía una pregunta, tal vez Sí. para Catalina, que habló un poco de lo que era la exposición de los casos. Acá en la Argentina un poco lo que rastreé fue que médicos como Ramos Mejía, que fue algo así como el protector y maestro de otro médico muy conocido acá, que fue José Ingenieros, un poco comentaban que Ramos Mejía en sus clases justamente proponía la apropiación del discurso literario por parte del discurso médico para poder tener un modo o aprender cómo se podía narrar un caso, ¿no? Estaba a nivel discursivo todo este tema de cómo se construían los casos. Pues había, digamos, también por parte de los médicos esta apropiación de lo literario necesaria para el propio uso de la medicina, ¿no? Sobre todo en este caso de los casos, y pienso más en el terreno de la psiquiatría, ¿no? No sé si viste algo de eso, en cómo se exponían los casos en las revistas. Sí, o sea, en la revista yo creo que me atrevería a decir debe ser un 90% exposición de casos en total. Y todos siguen, no hay variaciones, no hay alguna vanguardia, digamos, en exposición de casos. Todos siguen más o menos el mismo orden, el mismo esquema de exposición, que es la presentación del caso y el seguimiento, ¿ya? Y como te digo, yo creo que en la Revista Médica de Chile el 90% del contenido de la revista, bueno, me atrevo a decir hasta 1950, que es hasta donde yo más revisé, es solamente exposición de casos. Hay algunas pequeñas secciones que van, digamos, al final y que son las que están cambiando, pero como les contaba, el grueso, digamos, son los casos clínicos, sin duda.
Y yo te quería preguntar, Catalina, estoy de acuerdo contigo precisamente que las revistas son para legitimar, son, entre otros puntos, ¿no? Para legitimar la posición de esto de los médicos que ellos nos dicen científicos y que no se haga más, ¿no? Que la ciencia médica, ¿no? Pero hay algunas otras publicaciones periódicas de grupos no deseados por ellos, no bien vistos, o de alguna otra corriente médica, alguna publicación más, que no sean esa línea científica. En la época no. La discusión que tienen los médicos, sobre todo a finales del 19 y principios del 20, son con lo que llaman ellos la prensa cotidiana, que son revistas de circulación masiva. En el caso chileno, los Sucesos, Zigzag, donde sí venían publicidad de remedios, por ejemplo, contra la sífilis, que era algo que les preocupaba mucho. Porque la gente, cierto, que muchas veces por vergüenza no iba al médico, ¿cierto? Para que nadie supiera que tenía sífilis, porque era, no sé, una enfermedad muy condenatoria, etcétera, por su forma de contagio. Entonces, claro, lo que terminaban haciendo era accediendo a estos medicamentos alternativos que les prometían, ¿cierto?, privacidad, etcétera, y además una curación de la sífilis, cosa que ni siquiera el espacio científico de la época tenía la respuesta, ¿ya? Entonces, claro, les preocupaba eso, digamos que a partir de esta publicidad que la prensa cotidiana le daba a los medicamentos, la gente acudiera a ellos, sobre todo en estas enfermedades, como les digo, de transmisión sexual, que eran mucho más condenadas, etcétera, y que eso tuviera como consecuencia que se aumentara la propagación de las enfermedades infecciosas, ¿ya? Después va a pasar que en la sociedad médica se van a escindir algunos grupos. Y esos grupos, ya más o menos de 1920 en adelante, van a crear sus propios boletines gremiales, ¿ya? O va a haber un periódico o un boletín específico de la Sociedad de Valparaíso, por ejemplo. Ahora, todos estos periódicos, si bien van a tener alguna discrepancia con la sociedad médica, siempre va a ser en términos gremiales, ¿ya? Con respecto a la posición política del gremio, con respecto, digo, por ejemplo, a algunas políticas de salud, etcétera. Pero en cuanto a la legitimación de la ciencia y la ciencia como el elemento válido para la práctica médica, digamos, ahí no va a haber disenso. Va a haber una sola línea que se mantiene. ¿Y periódicos homeopáticos? No. Yo creo que deben existir. Yo la verdad que no he rastreado, porque la disputa que tienen estos médicos es con la prensa cotidiana, las revistas de circulación masiva. Y que, como les digo, que van a publicitar estos remedios como que fuera, no sé, una bebida, cualquier otra cosa, que no toman con seriedad que debía tener lo que se refiere a tratamiento, curación o terapéutica. Claro. Gracias. José Luis, Sí. digo, ¿pudiste llevar tu mirada hacia las revistas de este estilo como las que comentan Catalina y Marta? Igual en Argentina en particular tenemos a archivos de psiquiatría de José Ingenieros, pero seguramente las viste, pero quería saber si, digo, cómo habías trabajado con, si o quizás lo habías planificado para tu tesis, o si, buscaste ese cruce también no solo en las revistas culturales, sino a ver qué pasaba en estas otras revistas más científicas. Sí, en realidad sí, y lo que me llamaba la atención, sobre todo en el caso de la psiquiatría, porque digamos que la psiquiatría es como que el saber emergente a finales del siglo XIX que intenta posicionarse frente a las prácticas más experimentales de la medicina. En el caso de la psiquiatría, al ser una práctica que no contaba con el fundamento positivista de la experimentación, muchas de las revistas, como la de José Ingenieros, me llamaba la atención de que se basan mucho en el discurso, ¿no? Incluso las propias revistas médicas tienen mucho de narraciones sobre lo visible, algo que, claro, lo estudió Foucault, ¿no? O sea, que ellos describen lo que están viendo. Estamos en una etapa
totalmente distinta a la nuestra, donde hay elementos que permiten ver a través del cuerpo. En este caso, el médico construye su caso a partir de lo que sus ojos le permiten ver, a partir de lo que sus oídos le permiten escuchar. Y sí, me llamó mucho la atención, y digo, ¿no?, sobre todo en las psiquiátricas, cómo este componente de lo narrativo para validar un discurso es fundamental, ¿no? Estos componentes retóricos, argumentativos, son finalmente los que construyen sus casos, ¿no? ¿No te escuchamos? Perdón, decía que tenemos acá en el chat un comentario para José Luis. Dice, en ese traslado de saberes científicos a la prensa no especializada, también construye un modelo de lector no especializado, pero informado sobre estas categorías. Podría pensarse acerca de las competencias lectoras que el público de esas revistas y cómo el discurso médico se inserta en el lector lego. ¿Has pensado acerca de la transposición de saberes científicos para lectores que no son colegas médicos? Y sí, creo que justamente, por lo menos desde 1880 en adelante, el discurso médico transitaba todos los ámbitos, ¿no? De lo que he podido investigar, o sea, no solamente era una difusión, como ahora, por ejemplo, del discurso médico en revistas especializadas de medicina, sino cuando uno revisa los periódicos de la época, las revistas, el discurso médico está inserto en todos los demás ámbitos. Creo que tiene que ver un poco por esta etapa, por lo menos en Argentina, no sé cómo será en Chile y en México, por ahí sé que es algo similar. El discurso médico se convierte como el paradigma para organizar la nación, ¿no? Es como que la nación se organiza a partir del discurso de la salubridad. Estamos en la época, ya desde un poco antes, del higienismo, y prácticamente todo discurso se valía a partir de los principios médicos. Y justamente en mi ponencia hacía alusión cómo este discurso médico también interfiere en lo que era el ámbito literario, ¿no? A partir de esta crítica o de esta nueva crítica científica que se basa justamente en estas nuevas teorías, sobre todo en las teorías emergentes que aún no estaban muy consolidadas, como las de Lombroso, como las de Mac Nordau, que hablaban sobre la degeneración y vinculado a la genialidad, ¿no? Y ver a los escritores como sujetos patológicos. No sé si respondí algo. Sí, acá nos dice, ay, perdón, no puedo ver los nombres de las personas que, a ver si logro ver en el chat. Ah, sí, Arancha Arteaga nos dice, quizá en Argentina había más cultura lectora, pero no sé qué tan alcance estaba de un público amplio, aunque no eran médicos, si eran intelectuales o gente educada. A ver, me parece que en Argentina depende de cuándo estemos hablando, ¿no? Porque depende de las décadas. Yo creo que ya hacia fin de siglo, bueno, tenemos revistas como Caras y Caretas, ¿no? Que tienen un público bastante amplio, pero bueno, por supuesto que los temas de recepción siempre son engorrosos hacer afirmaciones en términos de porcentajes de alfabetización, etc. Pero creo que ese discurso científico, que quizás podemos pensarlo como que nace o se gesta en estas revistas médicas muy especializadas, de a poco sale, ¿no? de ese marco, quizás con colaboraciones hacia las revistas culturales, y después, bueno, las propias interpretaciones que hacen los magazines, ¿no? Que un poco veíamos en la sesión anterior, estos magazines que, tienen un público muchísimo más amplio y que también, a su manera, a su modo, ¿no? Hacen circular este discurso médico con sus propias interpretaciones, a veces inclusive con humor, ¿no? Como conocemos. Pero bueno, es muy interesante este tema de la circulación. Tenemos unos minutitos más, si Catalina a o mí Marta. me gustaría como acotar dos temas que han salido aquí, que tienen que ver el primero con la instalación del discurso médico que hablaba José Luis. Pensemos que en el caso de Chile, durante la mayor parte del siglo XIX,
digamos, la medicina como se conoce desde el fines del siglo hasta ahora, digamos, no existía, ¿ya? No hay infraestructura sanitaria, los espacios médicos como hospitales están a cargo de congregaciones, de prácticos, de boticarios, y emerge esta figura del médico desde mitad del siglo, desde la fundación de la Escuela de Medicina, pero sin la legitimación social que va a tener después, ¿ya? Yo por eso decía que, claro, que la asociación y la revista van a ser fundamentales en este proceso, que además se ve impulsado por la consolidación de la teoría microbiana, digamos, de ya establecer que las causas de las enfermedades no tienen que ver con divinidades, creencias, castigos, etcétera. Y además, y algo que yo creo que es fundamental en este paso, ¿cierto?, de que la medicina, la salud y las enfermedades pasan desde un ámbito privado a un ámbito más público, y que tiene que ver, en el caso chileno, con la cuestión social. Digamos, yo creo que va a ser ese el escenario perfecto para que los médicos, ¿cierto?, tomen el estandarte, digamos, de que son quienes tienen la razón con respecto a qué política y qué medidas sanitarias se tienen que hacer para frenar la propagación de enfermedades infecciosas especialmente. Y que van a ser los médicos, ¿cierto?, que van a decir cómo tienen que limpiarse las ciudades, cómo tienen que estar las viviendas, los informes, ¿cierto?, que se hacen sobre viviendas populares, los conventillos, por ejemplo, son informes hechos por médicos, ¿ya? Entonces ellos, ¿cierto?, van a ir tomando esta posición tan relevante que, como les decía, los van a transformar en los baluartes de la salud pública chilena, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el segundo punto, y me gustaría destacar algo que dijo Marta, que también es un grupo que es una élite, ¿ya? Estos mismos médicos van a ser, a su mismo tiempo, como les decía, profesores de la Escuela de Medicina, van a ser delegados del gobierno en clínica o en centros europeos, van a ser además diputados, van a ocupar cargos, ¿cierto?, políticos y públicos, y va a ser una élite incluso dentro del mismo grupo de médicos, ¿ya? Porque yo pude revisar también el boletín de la Caja de Seguro Obrero, donde toman algunas experiencias de médicos de provincia que van a criticar a esta élite médica santiaguina, ¿cierto? Porque claro, dice, ellos tienen a disposición materiales, ¿cierto?, contacto directo con las autoridades, porque como les decía, van a ser los referentes primero en temas de salubridad. Pero en el caso de las provincias no era así, ¿ya? Ellos no podían, por ejemplo, implementar un tratamiento en boga en Francia, porque no tenían los recursos ni las herramientas para poder hacerlo. Entonces, claro, ese discurso médico que se va a consolidar tanto a nivel central, digamos, y a nivel también de política central, no va a ser igual en todo el territorio, ¿ya? En las provincias va a ser diferente, y dentro del mismo grupo médico va a haber un grupo más de élite, ¿cierto?, que va a ser el que va a estar instalado en Santiago y en Valparaíso, pero no así en las otras provincias. Bien. Marta, ¿querías agregar algo? Ya vamos cerrando. Sí, en México esto que está mencionando Catalina es muy obvio también. Por ejemplo, un doctor Eduardo Lisiaga, que es titular del Consejo Superior de Salubridad, ¿no?, que tiene su órgano de difusión, el boletín del Consejo, donde están diciendo lo mismo, cómo debe ser la sanidad y cómo comportarse y todo. Pero pues otros les dicen, con tu lenguaje tan especializado, ¿quién te va a leer, no? Los mismos médicos, y entonces siguen así como en ese círculo tan cerrado, en esa misma élite, como decías ahorita, Catalina, Sí. la élite de la élite, ¿no? Sí. Entonces, y ellos dicen, prometemos que vamos a bajar el lenguaje especializado de los médicos para que nos lea el público no especializado, el público no médico, ¿no? Pero yo creo que se quedan en promesas nada más. Sí. Bueno, pero por eso también es bien interesante poder revisar estas revistas, porque también se va evidenciando, saliendo a la luz el panorama también gremial de la época. Claro. Uno tiende a pensarlo muy homogéneo, ¿cierto? Por la cantidad de médicos. En el caso, Chile es un país muy chico, entonces tampoco era una gran cantidad de médicos, ¿ya? Pero incluso así, también hay matices, diferencias, incluso claro, en temas gremiales, pero también en temas de aplicación y del ejercicio médico en sí. Sí, sí, sí.
Bien, acá Carla Galfione nos dice, sin duda eso que marca Catalina es fundamental y allí hay que ver esa circularidad. Reglas o criterios de producción de saber, espacios institucionales como las sociedades y revistas en ese marco. Todos esos niveles se encuentran en la consolidación de un discurso autorizado. Así es. Bueno, creo que se armó un lindo debate, un lindo intercambio. Me encantó. Tenemos unos minutos más. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, es ahora. Oye, ¿y cómo podemos tener nosotros los correos? ¿Cómo puedo tener los correos de Claudia, José Luis y Catalina? Y Por comparto el supuesto. mío. Aquí. Sí, ¿lo puedo escribir en el chat? Hacemos ¿Sí? intercambios, sí, claro. Porque nosotros también, digo, eventualmente organizamos reuniones. Ahí está el mío, lo puse en el chat. Perfecto. Pongo el mío Y también ahí va el mío. en el chat. Muchas gracias. Perfecto. Sí, sí, la verdad que son muy ricos estos intercambios entre países, ¿no? Porque, digo, si bien uno siempre, o por lo menos yo intento revisar qué se escribió, pero bueno, todo el tiempo están saliendo investigaciones nuevas al respecto, así que enhorabuena. Muchísimas gracias al CIAP por permitirnos tener este intercambio tan rico. Muchísimas gracias. Marta, esperamos tu correo también, ¿eh? Sí. Sí. Antes que se acabe la reunión. No, lo escribo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Entonces, si no hay nadie más, damos por terminada esta sesión número 4. Muchísimas gracias. Gracias Y a ti, Claudia. un gusto. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.